Hola, muy buenas. Buenas tardes, noches ya. Bueno, tardes, noches, más noches ya, porque con esto de que estamos en pleno horario de invierno, ya oscurece muy pronto. Está la cosa muy oscura por ahí fuera, pero bueno. Hola, muy buenas, maldita. No sé cómo te lo montas, pero estás siempre la primera. Estás con el dedo ahí apuntando para que en cuanto empezamos, ¿no? Hacer tec y ser la primera ahí. Para que veas, hoy siendo bastante formal. Larga sin remangar. Para que no me echen más bronca. ¿Qué tal va? ¿Qué tal va la cosa por ahí? Bien. Este domingo raro que, que es un domingo sábado extraño, además con cambio de hora, además con todo eso. No sé, un poco rarita la cosa, pero bueno. Sí, es domingo, es exactamente maldita. Es domingo raro porque mañana también es domingo. Entonces, claro, tienes una sensación de el día de la marmota mañana. Además, el cambio de hora a mí me suele sentar bastante mal. No sé si es los cambios de los círculos, los circos que estos dicen circadianos y no sé qué. Y yo creo que está bastante complicado. Hombre, Carla, muy buenas. Hola, ¿es aquí lo del huervo? Sí, aquí es. Aquí es donde hay un personaje un poco raro que se dedica a hablar del mundo de las novelas. Y, y no solo una, sino dos, ni. Hoy traemos tres novelas. Os voy a explicar un poco como introducción, mientras a ver si se va animando más gente a venir y así. Os explico un poquitito esto. Oh, Carla. Muchas gracias. Eh, esperando el secreto del giratiempo. Igual en Barcelona hablamos de eso. Os cuento un poquitito. Ya es, creo que el cuarto año que participo como, como jurado en los premios Guillermo de Baskerville. Cuéntamelo. Sí, tranquila. Si se lo cuento a Carla, te lo contaré a ti también. Eso no te preocupes. A ver, es creo que es la cuarta edición en la que soy jurado de los premios Guillermo de Baskerville. La verdad es que son unos premios que le tengo mucho cariño. Entre otras cosas porque me ha permitido conocer a autoras muy buenas, muy interesantes, además en sus inicios, que muchas veces cuando más te gusta conocer a una autora para luego ir viendo cómo crecen. Y la verdad es que me permitió, pues, así, haciendo un poco de memoria, pues me acuerdo que en mi año estaba la novela de Clorofilia de Cristina Jurado, La chica descalza de Nieves Mories, lo con Nieves Mories también es en novela ya Asunto de Muertos, Ferran Varela, también lo descubrí gracias a los premios, Diana Morales, con la novela que ganó. La verdad es que he descubierto gente muy interesante. Empecé con novelet, luego pasé a novela y este año, como veis ahí en el título, es el premio al mejor libro traducido. A ver, que te leo, maldita. A ver si es muy difícil ser jurado. No, la verdad es que no. A ver, hay premios en los que es más complicado y otros menos. Y hay ediciones en las que son más complicadas y otras menos. Este año, por ejemplo, para mí es más sencillo, como no conozco a nadie de las autoras, al ser extranjeras y esas cosas. Pues entonces no es la presión de que, jo, me encantaría que ganara tal persona. Pues por ejemplo, me acuerdo cuando estaba Diana, claro, yo me acuerdo, el año anterior estaban en la misma categoría, Ferran Varela, Nieves Mories y Diana Morales, con tres novelas que dices, pero qué bestialidad de novelas. Yo creo que va a ser muy difícil, pero eso hablaremos un poquito más tarde. Primero os contaré las tres novelas que he leído para estos premios. Yo creo que va a ser difícil encontrar un trío de novelas tan potente, que no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, como esas tres novelas que coincidieron ese año. Creo además, Carla, que ese año David Pierre también era mi compi de categoría. Y hablasteis en vuestro canal de YouTube.
YouTube, en el podcast de, de los premios Guillermo de Baskerville y la verdad es que ese año fue bestial, fue tan complicado porque eh, yo recuerdo que, claro, o sea, admiro muchísimo a Nieves y ahora aquí que estamos en Petit Comité, puedo confesar de que mi novela ganadora era la de Nieves. Pero es cierto que tanto la de Diana como la de Ferran estaban tan parejas en calidad, en originalidad, en bien escritas, en bien narradas, en complejas, que, ostras, fue complicado. Creo que la puntuación fue bastante ajustadita. Al final ganó Diana Morales, por Voces en la Ribera del Mundo, que si no la habéis leído es una delicia de novela de ciencia ficción. Y, y luego hablaré de ella también, y hablaré de Nieves, y hablaré así al final. Pero antes de que ya nos empiece a complicar la vida y empiece a liar, os voy a contar un poco lo que voy a hacer hoy. Hoy voy a presentar las 3 novelas que he leído para estos premios. La verdad que ha sido complejo porque entre que ando con 1000 cosas, creo que ya sabéis que ando con sillas metidas y entonces tiempo para leer muchas veces lo que quieres. Solo que esto es complicado. Luego con los niños todavía más. Y luego hemos tenido problemas con que nos mandaran las ediciones. Lo que suele pasar a veces en los premios, que no es te presentas, tienes ya los premios y tienes ya para leerlos, los puedes leer en cuanto quieras y ya está, sino que ha sido un poco más laborioso. Entre otras cosas también, luego también lo enseñaré, pero eh, la editorial de esta de Hacer las Estrellas quería mandárnoslo por papel, están dudando si mandarlo en digital, en papel, al final no lo han mandado en papel. Entonces, claro, eso retrasa todo, que llegaran aquí, y yo también que soy un desastre, ese email en que me lo reclamaron no lo había leído, problemas varios que suelen pasar en estas cosas. Más luego que ando desde hace tiempo intentando reconstruir la web del constructor de mundos, porque quiero seguir teniéndola ahí, aunque ya utilice menos, pero quiero seguir haciendo reseñas allí de vez en cuando. Perdón. Pero eh, lo que lo que quería hacer era hacer unos cambios y eso, y no sé qué he hecho desde hace un par de semanas o 3, que se puede entrar a leer lo que he hecho hasta ahora, pero yo no puedo entrar a escribir artículos ahí. No sé qué he liado. Les mandé el otro día porque estaba a tope y no he podido tocar nada, pero les mandé el email y decía a ver si me lo podéis solucionar, porque de repente ha hecho como ¡puf! Y me pone error fatal y digo, eso de error fatal suena súper bien. Sí, como dice maldita, la que he liado pollito. Entonces hablé con los de Libros Prohibidos, que son los que organizan esto, y les comenté, como no quiero retrasar más las cosas y así, voy a hacer lo que, además es algo que llevaba dándole vueltas hace tiempo, a ver si hacer reseñas por aquí, reseñas o algo parecido a una reseña por aquí, unos análisis de los míos, interactuando con la gente que también haya leído el libro. Y les dije, oye, ¿qué os parece si hago esto? Voy a presentar los 3 libros por aquí, luego los vídeos, pues ya veremos si lo edito, pues para que estén por separado, porque sea la reseña, y luego cuando consiga arreglar la página web, pues ya pasaré por escrito o no, ya veremos, pero por lo menos que ya esté hecho. Entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces, os voy a explicar un poco las novelas que he leído una a una y, como siempre, analizando el world building, los personajes, que es lo que más me gusta, y luego hablando un poco de ellas. Y luego al final del directo lo que haré será hablar de las 3 unidas y también haré una pequeña reflexión de lo que son estas novelas, con otras que he leído de los premios anteriormente y un poco de reflexión. Luego lo que os apetezca a vosotras, claro. Que eso, para eso está abierto. Y por supuesto que si tenéis que comentar algo de estos libros, si habéis leído alguno de los 3, creo que Carla ha leído los 3, qué raro. Pero bueno, si queréis comentar algo del libro o así, me decís y vamos comentando, ¿vale? Entonces, maldita, yo quiero que sigas hablando de tu proyecto cuando puedas. Vale, haré todo esto y luego al final dejaré un huequito para seguir hablando del proyecto, ¿vale? Pues bueno, el primer libro que
que leí para estos premios Guillermo de Baskerville en la categoría de mejor libro traducido fue este, El jardín del tallador de huesos de Sarah Red y publicado por Dilatando Mentes. A este libro le tenía muchísimas ganas, por varias razones. Primero, porque soy un auténtico enamorado de la editorial de Dilatando Mentes. Eh, Tienen una serie de libros, unas ediciones súper cuidadas, con unas ilustraciones interiores, con una maquetación impresionante. La verdad es que es muy, muy chula esta editorial. Entonces tenía muchas ganas. Y segunda, porque era una especie, por lo que entendía yo, era una especie de novela de terror gótico, ese ambiente gótico de terror, que hace bastante que no leía en una novela así y tenía ganas de volver a esos inicios míos de fan de lo gótico, sobre todo cuando ahora todo el mundo me dice que me encanta lo oscuro y por qué escribo oscuro y esas cosas, pues de aquí viene un poco el origen de todo esto. Entonces, quería volver a ese ambiente gótico. Me he dado cuenta, ahora os explicaré un poquitito, que esta novela no es tanto terror gótico, sino una ambientación gótica, es cierto, ahora explicaré qué ambientación tiene la novela, y es más una intriga, un thriller, bueno, thriller tampoco, pero más que terror, aunque hay alguna escena que sí es potente, es más esa tensión y ese increchendo de lo que podría ser una novela más tipo thriller o más suspense, más que lo que sería terror. Lo de los bichos de la portada te da angustia. Sí, pero bueno, no, eso no tiene mucho que ver. Pero sí es un detalle que me gustó en parte y ahora os comentaré un poquito. Primero os explico un poco de qué va la novela. La novela nos habla de Charlie, un personaje, un niño que va a un colegio de élite en Inglaterra en el año 1926 porque él vivía, más o menos vivía con su padre en, en la guerra de las colonias inglesas, que estaban en plena guerra para ver si logran independizarse. Creo recordar, que esta la leí hace un poquito, pero creo recordar que eran las colonias en Egipto o una zona de Oriente Próximo. Y, y vivía solo con él, porque su madre no estaba, entonces solamente vivía con él. Y le mandan a este colegio para que se eduque y para que vivan en un entorno supuestamente más propicio para él. ¿Qué es lo que pasa? Este colegio tiene todo lo que requiere una buena novela de terror gótico, de ambientación gótica, porque tenemos este colegio está situado en una antigua abadía, con un director, luego hablaré de él, un director que tiene sus secretos, que todo en sí, los jardines, el jardín taller de huesos también tiene su sentido, no puedo contar mucho, pero tiene su sentido. Entonces, tiene toda esa ambientación de incluso presencias fantasmales o semifantasmales allí, que lo hacen que sea una novela con mucho ritmo, o sea, con un ritmo muy gótico, vamos a decir, pero luego le diré algunos puntillos que no me gustaban mucho de eso, pero bueno. Eh, Eso, estamos en el año 1926 y este niño va al colegio para que lo eduquen. ¿Qué relación tienen los bichos con el niño? Resulta que a este niño era un auténtico fanático de la entomología. Iba con una caja llena de frasquitos pequeños con bichos. Con bichos muy variados, desde hormigas, arañas, escarabajos, todo lo que os podéis imaginar. Pero es su auténtico fan de ese análisis y para él son casi como sus amigos. Tampoco ha tenido muchos amigos en su vida, con esa vida que ha tenido hasta ese momento, entonces... y eso le creará ciertos problemas. No, te puedo decir que comérselo no se los come. Les tiene mucho cariño con lo que les cuida, dentro de lo que puede. ¿Sabes? Llega ahí a la escuela y enseguida te das cuenta que esa escuela es muy de la vieja escuela, de la disciplina, de los castigos corporales, del elitismo, porque es cierto que él va a este colegio, como van muchos otros, pero enseguida ves que entre los propios estudiantes hay distintos estatus entre la gente de bien, vamos a decir, y gente pues que ha ido pues porque
porque su familia está en el ejército, está en la guerra, lo que sea, y pues como una especie de subsidio, pues les meten allí. Entonces, en el mismo trato entre los estudiantes ves cómo les humillan a los más pobres, vamos a decir, o a los que no son de alta cuna. Y se juntan dos personajes eh, en la novela, que es el Charlie que he dicho y Ethan, que son muy parecidos entre ellos. A Charlie le encanta la entomología, a Ethan lo que le encanta son las rocas. Le encanta la geología, le encanta analizar el tipo de roca que aparece en el jardín, ver su origen, ver todo eso. Algo pasará con Ethan que empezará a crear un sentimiento de ansiedad y de tratar de entender qué está pasando en esa antigua abadía, que pondrá todo patas arriba. Y más o menos hasta ahí puedo leer lo que sería la intríngulis, vamos a decir, de la novela. ¿Qué es lo que pasa con esta? Hay mucho que no se puede contar. Hombre, Tatiana, muy buenas. Hay mucho de esta novela que no se puede contar, pues porque al final desvelas muchas cosas. Hay una serie de personajes que sí quiero describir. Se ha hablado de Charlie y de Ethan, que son esos dos amigos que van allí, que son, como vamos a decir, las ovejas negras de ese sitio tan elitista. Pero luego hay un jardinero, Sam, que se hace amigo de Charlie y le intenta ayudar, pero a su vez ves que tiene una serie de secretos, un pasado muy traumático personal y familiar, que hace que estés todo el rato planteando qué papel está jugando en toda la historia. Ocurre exactamente lo mismo con la enfermera, la Grace, que también es la que cuida de todos, la que les está, pues eso, cuando están enfermos o lo que sea, son las que le cuidan, pero también ves que tiene algo, no sabes muy bien qué, que no te fías mucho y además mira mal a Sam. Le dice que no se tiene que juntar mucho. Entonces, ahí vas viendo que hay muchos secretos en ese sitio que Charlie va a intentar descubrirlos a toda costa y ahí es donde empieza de verdad el terror gótico, yo digo más la intriga gótica que el terror. Parece un personaje pues, de harapos, una especie de fantasma que pasea por los pasillos y se dedica a golpear cuando están dormidos. Una serie de detalles que lo que hace es que todo sea un ambiente sea un ambiente muy gótico. Pues es la primera novela, creo que es de Sarah Reed. Y esa ambientación, eso que ha conseguido, me ha gustado mucho. Por aquí dice Carla que ese libro me da la sensación de ser una obra de teatro con malos actores. Sí, puede ser. Yo hay una cosa que tiene esta novela. Ya os digo, lo que es la ambientación gótica, lo que es la edición también de Dilatando Mentes, me encantó. Hay una cosa que me chirriaba bastante y que me costó coger el ritmo, era las excesivas descripciones y los excesivos adjetivos que metía en el texto. A mí me costó coger el ritmo. Una vez que coges el ritmo y sobre todo a partir de la mitad para adelante, el ritmo acelera mucho en la novela y se convierte en una novela mucho más ágil y... Pero esa primera parte de presentación del personaje, de presentación del lugar, de los propios bichos, lo que los decía antes, la entomología que te explica qué bichos eran, qué les pasa, cómo les trata con cuidado, pues, se lo descubren. Esa parte se me hizo un poco larga y un poco que me iba rompiendo el ritmo. Ya os digo, una vez que pasa algo con Ethan, una vez que ya empieza lo que es el misterio en sí, ese ser que va por los pasillos, ese ambiente más gótico, ya cogí más carrerilla y le cogí con más gusto a la novela. Pero ese principio me costó un poco coger el ritmo y ya os digo, también puede ser que últimamente ando la cabeza un poco volada y la lectura me está costando. Pero esa parte me costó un poquito. Luego ya os digo que para adelante va bien. Entonces, ¿no la recomiendas? A ver, yo como historia me gustó. Hay cosas, y lo que os digo de ese ritmo, de ese principio, de que me costó un poquitito más y ciertas cosas que no se pueden contar, porque al final
estaría destripando mucho de la historia, que me chirrían un poco de la historia. Luego hay otras que están muy logradas. Hay una serie de paseos, bueno, paseos o huidas del personaje por la propia abadía, que me gusta mucho cómo está narrado, cómo vas visitando distintas zonas abandonadas y cómo vas sintiendo lo que hay, o los personajes que hay por allí, o los seres, o sea, lo que se encuentra por ahí, la ambientación esa. Esa parte me gustó. Eh, la intriga esa secundaria entre, pues eso, entre la enfermera, el jardinero, el director de la escuela, que ves que tiene muchos secretos, pero bien por dónde pillarle y por qué oculta las cosas, así. Esa parte me gustó. Lo que me costó fue ese principio. Pero si os gusta lo que es una novela gótica y una ambientación gótica, es una novela que se lee bien. Lo que me cuesta es eso, ese principio. Si lo superáis ese principio, yo creo que se disfruta. Dentro de lo que no es un terror gótico clásico. Pero bueno, ya os digo que hay cosas que me chirrieron y hay otras que me gustaban mucho. Hay cada uno lo que vea si le interesa o no. Si no os gusta desde luego lo gótico y si no, esto pues es más compleja para que te guste. Y dentro de que sea gótico y así, algunas escenas sí son oscuras, incluso un poco truculentas, pero tampoco es una ambientación oscura completamente. No, es más ligera. Es un terror gótico más ligero. Ya digo, sobre todo es más la intriga. Ya os digo, o sea, para mí sí es recomendable leerla. No es de mis libros favoritos, pero sí es recomendable y te lo pasas bien. Y no es excesivamente largo tampoco. Ya digo, el primer trozo, esa primera parte que me costó un poquitito más y luego ya fui disfrutando. Esta sería un poco la valoración que hago yo de este libro y os digo que y lo que es la edición, por ejemplo, sí es verdad que me gusta mucho. El tema de la edición y por mucho que lo tengo en digital, es muy dilatando mentes. Y las que tengáis libros de esta editorial ya sabéis a lo que me refiero en cuanto a ilustraciones, en cuanto a el cuidado del detalle, incluso pues, para darle un toque todavía más gótico, esa especie de grabados que tiene la, distintas partes de la novela. Está muy bien. Y aparte hay un prefacio y un profacio también que son interesantes para entender un poco lo que es eh, la novela y así. La verdad es que es recomendable, pero ya os digo que esos detallitos son los que me sacaban un poco de la historia. Pero quitando eso es fácil de leer y sí es verdad que sí os recomiendo además leer tanto el prólogo como posfacio y todo y disfrutar de la edición. Y yo siempre digo que si tenéis posibilidad de compraros en papel Dilatando Mentes, es una de las editoriales que yo siempre recomiendo comprar en papel porque una vez que he hablado de este libro, del Tallador de Huesos, voy con el segundo. Eh, el segundo libro, Una órbita cerrada y compartida de Becky Chambers, es el segundo libro que leí para los premios Guillermo de Baskerville. Seguramente conoceréis muchísimo a esta autora, Becky Chambers. Pegó un auténtico bombazo con, es decir, la primera parte de este libro, la del planeta. No me acuerdo del título completo del planeta. Siempre me sale el planeta iracundo. Fue un auténtico bombazo y la verdad es que a mí me gustó mucho. El estilo de ella es un estilo que me gusta mucho. Y la ciencia ficción que tiene Becky Chambers también es una ciencia ficción que la disfruto un montón. Entonces tenía muchísimas ganas de leer este libro y a la vez tenía un poco de miedo porque sí os puedo decir que es como vamos a decir una segunda parte de ese libro, pero son dos libros independientes que se pueden entender perfectamente el uno sin el otro. Tenía un poco de miedo porque cuando te gusta muchísimo un libro, si va a haber una continuación o va a haber otro libro de, de la misma autora, siempre coge, al menos suelo cogerlo con muchas ganas, pero a veces con miedo de decir, "Jo, tengo tan buen recuerdo de esto que me has enseñado antes que a ver qué va a pasar ahora". Y os tengo que decir que me ha gustado mucho, me ha sorprendido y me ha gustado mucho. Es diferente al primer libro,
pero me ha gustado mucho. Espera, perdona, maldita, como jurado de estos premios te puede tocar cualquier tipo de género. Sí, son de género, lo único que puede ser muy variado. En este caso, el primer libro que leí, que era el Jardín del Taller de Huesos, era terror gótico y esta es ciencia ficción. Esta, por ejemplo, es una ciencia ficción que yo soy muy fan de ese tipo de ciencia ficción. Yo nunca he sido muy fan de una ciencia ficción muy hard, muy tecnológica, muy explicada científicamente, sino que soy de una ciencia ficción, pues como hace poco entrevisté a Lluís Salar con Proyecto Marte o, o Úrsula K. Le Guin, que se preocupan más dentro de lo que es ciencia ficción y todo lo que es la ambientación de ciencia ficción, que hablaré ahora sobre esta novela, se preocupan mucho de la filosofía, de los asuntos sociales, políticos, económicos, de lo que preocupa a la persona en sí, no tanto como demostrar que tienes unos conocimientos vastísimos de ciencia ficción y que has creado un universo perfectamente plausible y perfectamente entendible, con una tecnología muy bien explicada, con unos viajes por el espacio que se entienden a la primera, por muy complejos que sean. Yo soy más de este tipo de libro en el que se preocupa más de lo social y de los personajes y de lo que le ocurre a los personajes. Y este es justo el caso de Becky Chambers y una órbita cerrada y compartida. Eh, ¿Qué pasa en este libro? En este libro en sí son dos historias que se van entrelazando. Por un lado, tenemos a una inteligencia artificial que viene desde el primer libro. Si no habéis leído el primer libro, tampoco voy a contar mucho porque es, vamos a decir, el nexo de unión entre dos libros, que termina metida en un cuerpo, es decir, humanoide, y, y a vista de todo el mundo es un ser humano. Pero claro, tiene que disimular que es un ser humano, por mucho que no lo sea. Y es uno de los juegos más interesantes que tiene esta novela. Porque como buena inteligencia artificial acostumbrada a lo que sería la seguridad de su gente, a que toda la nave funcione bien, meterse en un cuerpo, interactuar, además, claro, con las propias leyes que tiene la inteligencia artificial, pues lo mismo que las leyes de la robótica y todo, pues una de las leyes es que no puede mentir. Claro, si una inteligencia artificial está escondida en un cuerpo y no puede mentir, claro, si se tiene que esconder, tiene que intentar no interactuar mucho con la gente porque en cuanto le haga una pregunta que ella tenga la obligación de contar la verdad, se puede descubrir todo. Entonces, en esta parte, vamos a decir, de la historia, que es la de Sidra, que es el nombre que tiene esa inteligencia artificial una vez que coge un cuerpo, eh, trata mucho sobre la identidad, sobre la función que va a tener una persona, sobre esa parte de cómo, eh, cómo entendemos que es, para qué estamos aquí. Cada persona pues tiene un fin, y entonces en la propia inteligencia artificial se pregunta cuál es su fin, ve alrededor la gente que sí tiene fines y ella no. Entonces, esa parte es muy filosófica y a mí me gusta mucho. Yo soy un enamorado de ese tipo de ciencias ficciones. ¿Qué dice? ¿Hay que ser muy entendido en ciencia ficción para leerla? No, para nada. Además, hay algo que tiene muy. Bueno, voy a decir la segunda parte o sea, la segunda historia que se cuenta, que se van entrelazando las dos, y es de Jane, una niña que, que la conocemos, vamos a decir, casi como en un estado de esclavitud en una chatarrería. Una inmensa chatarrería en una fábrica. Eh, entonces, esta niña, pues descubres que vas entendiendo cómo ya no se sabe dónde ha salido. Tienes Jane y un número, y sus compañeras son Jane y un número, y pasa algo que ella consigue salir de ahí. Eso al principio tampoco os destripo nada. Entonces, esa segunda parte es una especie de búsqueda de sí misma y intentar entenderse, intentar aprender intentar aprender a ser una persona independiente. Que claro, si tú vives en un entorno en el que siempre te dicen qué es lo que tienes que hacer,
si te dan la libertad total de decir, ¿y tú hoy qué quieres hacer? No sabes, porque no te han enseñado en ningún momento. Entonces, esa parte, pues también es un juego de crecimiento personal, de aprendizaje, de ver cómo va evolucionando el personaje. Entonces, esas dos historias se van turnando una y otra cada capítulos de uno de los personajes, de estos dos. Y la verdad es que es interesante, porque además esta Jane llega a un sitio que hay otra inteligencia artificial que le llaman lechuza, y esa inteligencia artificial es la que le hace de maestra para que vaya aprendiendo el mundo en el que vive, para que vaya evolucionando, porque vaya creciendo, vaya convirtiendo en mujer. Y todo ese proceso se va viendo perfectamente en la novela. Como dice Carla, que recomienda la primera parte, a mí también me gustó más la primera parte. Pero sí tengo que decir que una horita cerrada y compartida me sorprendió, y más que nada me sorprendió porque ya había oído a otra gente hablando de la novela y decía que le gustaba, pero bueno, siempre se quedaba con la primera. Pero sí es verdad que en esta me ha sorprendido porque esa carga filosófica y esa carga de entender la realidad de las inteligencias artificiales, la realidad de cómo va evolucionando un personaje, cómo va creciendo, cómo choca un personaje humano con una inteligencia artificial, cómo esa relación entre los dos, de cariño, pero a la vez discuto contigo, porque le pasa tanto a Sidra con Pepper, que es vamos a decir, su amiga y la que le ayuda en todo esto, como le pasa a Jane con Lechuza. Claro, son dos completamente distintos y lo que hacen es ayudarse, pero a la vez muchas veces chocar. Y esos choques y esas relaciones entre ellas y así me gusta mucho. Además hay algo que me gusta y es que pone el foco en personajes de la ciencia ficción que normalmente no suelen tener voz. Y a mí eso siempre me ha gustado. Muchas veces tendemos a leer novelas de ciencia ficción en la que tenemos el foco en el poderoso o naves interestelares, grandes naves que van a otro sitio, grandes capitanes, grandes... Y aquí en cambio es justo lo contrario, es como ver la parte más oscura de la galaxia, de ese mundo en el que nos mete Becky. Porque por un lado tenemos que ella se tiene que esconder, la Sidra se tiene que esconder y va con Paper a una zona en la que pues ella se dedica a hacer unos arreglos, a hacer una tienda pequeñita que tiene, conoce a su gente, conoce a los de alrededor, un personaje TAC que me parece súper interesante, una raza alienígena que puede cambiar de sexo eh, cada ciclo y eso también lo que puede causar. A la vez que tiene en la cara, una cosa que me gusta mucho, esos tipos de detalles, que tiene la cara que se ilumina y se le va cambiando el color, depende de su estado de ánimo. Entonces, como le da un plus al personaje. Y ese personaje juega muy bien con Sidra y tiene esa relación en la que pues se van entendiendo, se van viendo reflejadas la una en la otra. Ella ve otra persona, aparte de Piper, en la que poder apoyarse y me gusta. Pero lo que os decía, se ve ese trasfondo de una sociedad de ficción con verdaderos alienígenas extraterrestres, como queramos llamarlos, trabajados, como ha pasado también en el primero, que no son los típicos bípedos iguales a nosotros, sino que tienen muchas diferencias. Eh, Me gusta eso, ver la tienda esa pequeñita. Me gusta también que con Jane conozcamos esa parte oscura, vamos a decir casi, o sin casi, la esclavitud dentro de una sociedad tecnificada con naves espaciales. Claro, si hay naves espaciales, si hay una zona muy desarrollada, muy tecnológica, claro, todo eso, pues con lo que pasa hoy en día también en nuestro mundo. Tiene mucha basura espacial, mucha basura, en este caso basura espacial, o tiene mucha chatarra. ¿Y qué se hace con ella? Entonces parece que Becky Chambers en estos momentos, o sea, lo que se ha preguntado es qué pasaría con toda esa chatarra que queda obsoleta o que no se utiliza y qué se haría con ella. Entonces vemos esa parte de esa chatarrería, de ese trabajo entre máquinas y humanos, esas Jane que se dedican a ello. Y entonces es como ver la cara B
de una sociedad que seguramente Becky Chambers, si te pone el foco en, en las maravillas que tiene esa sociedad, en algún momento se ven, pues una zona jardinada, pues, me gusta mucho cómo la describe, con unas especie de cúpulas que son las cúpulas para el silencio, para que no te escuchen hablar, y se ve esa parte o esa manera de viajar rápida, esa unión entre distintas razas, esa parte bonita también se ve, pero principalmente lo que se ve es esa parte más oscura, esa parte más clandestina de- del mundo este que ha creado Becky Chambers. Y os digo que, como dice Carla, el primer libro es una maravilla. O sea, para mí el primer libro es una verdadera joya. Y con este que tenía miedo, siendo diferente los dos libros, este también me ha gustado mucho, pero sobre todo me ha gustado mucho por lo que os decía del tema de que se preocupa mucho por el crecimiento de los personajes, por las preguntas filosóficas de esos personajes, por la relación entre ellos, por ese crecimiento y ese entender cómo una mente, ya sea la de Jane, que ha salido de un sitio muy oscuro y que tiene que crecer como persona, o ya sea la de Sidra, que era una inteligencia artificial metida en un cuerpo que tiene que entender cómo funciona el, el mundo, incluso cómo funciona ella, porque muchas veces se está hablando sobre sus propias reacciones de cómo su cuerpo reacciona a ciertas cosas o cómo su cuerpo tiene que engañar a los que están alrededor para hacer ver que es humana o que no es una inteligencia artificial. Entonces, esa parte me gusta. Sí tengo que decir que hay un cierto cambio a la parte final que por un lado me gusta porque enlaza esas dos historias y entendemos por qué nos estaban contando esas dos historias de manera paralela, pero hay cierto punto muy dulcificado y buenista al final de la novela. También puede ser que yo, como soy un poco oscuro y me gustan las novelas un poco más crudas, pues eso me ha parecido un poco más dulce. Pero la novela en sí me parece muy disfrutable. Además, ese ritmo que tenga, que tienes dos historias a la vez, entonces te cuenta un poco de una, luego un poco de otro, un poco de una, un poco de otra. Estás todo el rato saltando de una a otra. Entonces el ritmo se hace muy ameno, por mucho que también es verdad que el ritmo entre las dos historias no es exactamente igual, no se desarrolla igual la historia de Jane que la historia de Sidra, pero el intercalar las dos hace que no te cases de una ni de otra, sino que quieras seguir leyendo para ver qué es lo que pasa y por qué me están contando todo esto. Entonces ya os digo que si os gusta la ciencia ficción, sobre todo esa ciencia ficción de la cara B, la cara oculta de la ciencia ficción, de conocer la, la intrahistoria, esas pequeñas historias, muchas veces que quedan en los márgenes, o cuando hace poco que hice aquí en el canal de Twitch, que hice explicando las casas y el urbanismo y todo eso, cuando veíamos grandes ciudades tipo Altered Carbon y así, pues imaginarme lo que pasaría ahí abajo en las calles, debajo de esos rascacielos inmensos que no se ven ni el cielo, pues eso es justo lo que yo creo que Becky Chambers explica muy bien y lo que en esta novela ha plasmado y que a mí me gusta. Y esto sería esa segunda novela. Ya os digo que Becky Chambers es una autora muy potente, que yo creo que lo que vaya sacando me lo leeré porque me gusta cómo escribe, me gusta mucho cómo escribe y cómo describe las razas, pero lo que decía Carla, si leéis la primera y os gustó mucho, la segunda también os va a gustar, pero es muy diferente. ¿Un poco? Bueno, y ya me queda la tercera novela de estos premios Guillermo de Baskerville. Sí, sí, estoy bien. Estaba intentando beber un poco porque al final estos monólogos cansan. La tercera novela que he leído para estos premios Guillermo de Baskerville en esta categoría de mejor libro traducido es Hacia las estrellas de Mary Robinette Kowal. Como podéis ver ya directamente en la portada que tenéis aquí a la derecha
Además, la editorial Oz tuvo el detalle de mandarnos la edición en papel. Ganadora de los premios Nebula, Locus, Hugo. De estas novelas que lo ganan todo. Una historia que lo va ganando todo, porque también esta es. Esta novela. Oye, yo en esa revisé las galeras, salgo en el libro ahí al principio. Ah, sí, mira, eso no me he dado cuenta. Luego tengo que echarle un vistazo. Eh, esta novela es, vamos a decir, una precuela también de una novela corta de Mary Robinette Kowal, que creo que era la astronauta de Marte, o creo que se llamaba algo así, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Que ganó también no sé cuántos premios. Y aquí lo que hace es una especie de precuela y es el inicio de una serie de libros sobre este personaje. Y es un personaje que la verdad es que merece 2 libros, 3 libros, 20 libros, porque a mí me parece apasionante. El personaje del Mayor. Os voy a poner un poco en antecedentes para que entendáis un poco esta novela. Lo primero que hay que decir de esta novela, y que me parece muy original el planteamiento y cómo se presenta, es que estamos ante una ucronía muy radical, en cierta manera, que es imaginaros, estamos en 1952, hay una pareja, porque arranca así, una pareja, que es el Mayor y su marido Nathaniel, que están en una cabaña, muy románticos ellos, y de repente, a unos 500 creo kilómetros o algo así de allí, cae un meteorito, destruye no sé cuántas ciudades, un auténtico cataclismo, ellos también están a punto de morir, y eso es el inicio de toda la historia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando cae ese meteorito, crea primero un infierno, sí, todo, porque mata muchísima gente y hay grandes incendios así. Luego causa por todo lo que expulsa, causan una especie de invierno, que los nucleares una especie de invierno, pero luego veremos que irá cambiando la cosa y de ese invierno iremos pasando a un verano cada vez más cálido, que lo que seguramente va a ocurrir es que convierta la Tierra en un lugar inhabitable. En este momento, en este año 1952 en el que estamos, claro, es justo el punto en el que ha empezado la Segunda Guerra Mundial, acaba hace unos añitos. Elma York, que es el personaje principal de esta novela, ha sido piloto en la Segunda Guerra Mundial. Además es doctora en matemáticas, es ciencia, pero claro, hay un pequeño problema importante en esa época, que es mujer. Entonces, ya era piloto sí, pero como de segunda para transportar eh, aviones, otros aviones, herramientas, mercancías, lo que hiciera falta. Pero como que es de segunda. Eh, entonces, cuando ocurre todo esto, su marido Nathaniel es el jefe de ingeniería y se crea una especie de NASA, exactamente la NASA, pero más internacional, en esa búsqueda de buscar una solución para salir de nuestro. Todo el rato es una pelea contra eso. Lo bueno que tiene es que, claro, estamos en pleno arranque de la carrera por el espacio, donde veíamos ya que somos ya apenas canas, pero por suerte ya todavía no conocemos eso, todavía es más anterior y así, pero cuando empezaban a ver quién era el primero en poner a alguien en el espacio, el primero en llegar a la luna. Entonces, coge todo ese mundo y lo que hace es darle otro sentido, sino no es lo que necesitamos, no es subir a la luna simplemente, sino que tenemos que plantearnos es si vamos a necesitar una colonia en el espacio porque la Tierra va a ser inhabitable. Entonces, nuestra personaje, el Mayor, es una calculadora que se le llama, que es una de las mujeres, que hace poco además salió una película, una de las mujeres que estaban metidas en NASA, esta especie NASA, pero también NASA real,
que se dedican a hacer los cálculos para las trayectorias, los combustibles, todo eso. Entonces, son esas calculadoras humanas que en realidad le daban sentido a esa carrera militar, porque militar, pero espacial. Y claro, eso es lo mismo que pasa en esa película que os digo, que también que está basada en alguna novela, y en la realidad, que eran mujeres que estaban muy escondidas. Entonces, uno de los grandes aciertos que tiene esta novela es que pone el foco muy bien en una sociedad en ese 1952, 53, 54, en los que, aparte del meteorito, hay muchos otros problemas que nos encontramos allí y que eran reales en ese momento. Era el machismo, el machismo, el racismo, el sexismo, todo ese tipo de cosas las expresan de maravilla. Mary Robinette las explica muy muy bien en esta. Esa guerra de en Mallorca está convencida de que las mujeres también pueden ser astronautas y lucha por conseguirlo y hace todo lo posible por conseguirlo. Pero a la vez no es un personaje fabuloso, lleno de luz, en el sentido de que no es perfecta, y gracias a que no sea perfecta, porque tiene unos ataques de ansiedad terribles desde la época de la universidad. Eh, entonces, crea un personaje, está el Mayor, se crea un personaje muy real, con muchas aristas, con mucha realidad, con mucha lucha interna y externa. Otra de las cosas que me gusta de este personaje, por ejemplo, es que se da cuenta, ella es judía, entonces como que siempre tienes esa sensación de que, claro, acabamos de vivir la Segunda Guerra Mundial. El judío pues que suena un poco todavía, pero se da cuenta que ella misma también tiene racismo hacia los negros, por ejemplo. Claro, en la época los negros todavía están por debajo. Entonces, ella misma darse cuenta o con ese a veces esa sensación de que yo soy víctima de racismo porque soy judía, entonces, o trato de no decirlo muy alto, pues porque las caras que me puedan mirar mal, y te das cuenta que ella misma, y ella se da cuenta que ella misma tiene esa misma mirada hacia la negra, pues la verdad es que está muy bien. Ella ve ese problema que tiene, va evolucionando, va creciendo, choca con ella misma, choca con su entorno y, y hace que todo evolucione de una manera muy interesante. El, es decir, que siempre está a su lado, que es Nathaniel, el jefe de, como os he dicho, el jefe de ingenieros. Este es el único personaje que me ha chirriado un poco en la novela, pero porque es tan perfecto, tan maravilloso de todo, que es que da rabia. Entonces, me choca que con una Elma que precisamente lo mejor que tiene o lo que más me gusta de esta novela es que tiene esas aristas de hacerla real, de hacerla eh, con esos golpes de realidad, con el racismo, con esa lucha constante con el machismo, con su propia ansiedad, todo eso. Y luego tenemos a Laura Nathaniel que la apoya en todo, que no, nunca le discute nada, que siempre, si ella quiere hacer algo, por supuesto que se hace y ya está. No sé, es el único personaje que me ha costado un poquitito, eh, porque me gusta mucho, pero es que haberle dado un pequeño cariz un poco no tan perfecto, pues, me hubiera gustado. Por lo menos que yo que sé, que tuviera algún problema, que tuviera acidez o algo, que le metieran algo al pobre hombre, porque es que es tan maravilloso, además ella está enamoradísima de él, se deshace en elogios cada vez que puede en la novela. Eh, entonces, ese es el único personaje. Luego hay otro, el coronel Parker, que es justo lo contrario, es un ser despreciable auténtico y que está muy bien construido como ese ser despreciable. Este coronel conocía a la protagonista, a Elma, de la época de la guerra, y lo que hace es, desde ese momento, tiene una relación malísima y, luego se iría entendiendo por qué. Entonces es siempre como el, vamos a decir, el archienemigo de Elma. Está por ahí eh, y siempre está por ahí
tratando de maquinar para que Elma no consiga sus sueños, para que no consiga ese ansiado que las mujeres también puedan ser eh, pilotos. Hay que decir que este es el primero de una serie de libros, pero otro de los miedos que tenía, que por suerte no ocurre, es que una vez terminas este libro, te da la sensación de que has leído de verdad un libro muy redondo, en el sentido de que puede acabar la historia aquí. Sí, que hay una continuación, y creo que 3 libros, pero si se acabara aquí la historia, si lees este libro y quieres dejar aquí la historia, yo creo que tiene un final muy interesante y está muy bien descrito todo el proceso de evolución del personaje hasta llegar a ese final. Entonces, me parece que está muy logrado. Eh, y luego también una serie de personajes femeninos que se juntan pues, para intentar luchar por ese papel de la mujer en la carrera espacial y que también aportan mucha riqueza, pues la propia, esas relaciones con sus maridos, esos momentos en los que ellas están a solas, que me gustan. Entonces, yo sí puedo decir que es un libro muy recomendable, es un libro que se devora, así como hay otros de ciencia ficción que pueden ser más técnica. Y esto es cierto que hay una serie de momentos en los que te explica bien, tiene apartados en los que te explica o se centra en explicarte pues por qué la, el clima puede cambiar, por qué pues una serie de problemas que hay en algún momento, lo que sea, trata de explicártelos muy bien. Pero no es especialmente técnico, sí es muy realista porque incluso mete personajes que a veces hace esta gracia porque mete personajes de hasta Armstrong Aldrich y todos esos aparecen en la novela en algún momento de manera tangencial, pero como ves como diciendo, esta ucronía es como hoy en día que está tan de moda eso de los multiversos y así, pues ha pasado esto el meteorito, entonces se ha creado un camino alternativo de la realidad, pero todos los personajes de Eisenhower, varios políticos, incluso está muy bien un detalle en el que meten artículos de periódicos reales, unos cuantos reales, algunos creo que están manipulados, pero para la historia, pero otros reales de lo que es el periódicos auténticos, pues para como que marca un poco el escenario en el que está ocurriendo todo. Y la verdad es que merece mucho, mucho la pena este libro. Si os gusta la ciencia ficción soft, porque no es una la ciencia ficción, pero sí con buenos cimientos y con un personaje que tiene un carisma que es impresionante, que enamora a todo el mundo en el libro y también a los lectores, yo creo que este libro no os va a defraudar y seguro que si os gusta este, lo iréis cayendo, tanto en la secuela que también fue tan premiada es que esta, como los siguientes libros que habrá sobre este personaje. Y ahora, espera que os leo. Me gustó muchísimo este. De los 3 que has hecho, creo que es el que más me gusta. Pero por favor, comenta las escenas de sexo súper tróspidas mencionando cohetes. Es que me clausuren aquí el canal. A ver, es cierto que esas escenas me chirriaban mucho en la historia. Sobre todo me chirriaban mucho por la manera tan puritana en la que las narra. Es como, deja un detallito así, pero como que me da la sensación a mí, no la conozco, como que la propia Mary Robinette se sentía incómoda escribiendo eso. Era como, tengo que meter algo porque son un matrimonio, les acompaño a la cama y están ahí encantados. Entonces, esos jueguecitos que hace de vez en cuando, pues en los cohetes, o esos jueguecitos de vez en cuando de que voy a convencerte con mis mejores armas para que hagas no sé qué. Ese, no sé, me daba la sensación que estaba un poco forzada escribiendo eso. O me da la sensación a mí. Es cierto que igual era intentando, pues, la mentalidad de una mujer en 1952, pues, como podía pensar así. Pero es cierto que esa parte me chocó bastante de, de la relación entre ellos. Lo mismo que también me choca esa parte en la que esos dos eh, tienen esos momentos íntimos
No sé, hay momentos un poco surrealistas. Lo que dice, en un momento me voy a poner en órbita ese cohete, casi me ahogo. Por eso te digo, me da la sensación de que es una especie de juegos de palabras que no se sentía cómoda escribiendo eso. Eh, pero no sé si es tanto, porque no se sentiría cómoda la propia Elma, que es la que nos está contando la historia, narrando esa parte, o la propia Mary Robinette escribiendo esa parte de la relación en el matrimonio. Entonces, ahí me queda una sensación un poco rara. No sé si, o igual es 50 y 50, pues igual ella se siente incómoda, entonces esa incomodidad la refleja en Elma para que Elma se sienta incómoda y con cuatro juegos de palabras así, pues pase por encima de esa escena y ya está. Muchas veces no era necesario, o sí, pero bueno, pues le apetecía meterlo y ya está. Pero por regla general ya os digo que este libro está muy bien escrito. Tiene, o sea, lo devoras auténticamente. Lo que veas que es muy gordito, se lee muy, muy fácil. Y no es fácil encontrar personajes femeninos tan con tanto peso en la novela, claro, es la protagonista, pero aparte tiene tanto peso en la novela y en la historia, que tenga tantos matices, ya os decía, la ansiedad, el, ese racismo que ella misma tiene y que lo muestra. Entonces, esos matices me gustaron mucho y le dan un cuerpo impresionante. Y me apetece mucho seguir leyéndolo porque, por mucho que esta historia acaba aquí, cierto que decía antes, la historia yo creo que puede acabar perfectamente aquí, por mucho que luego, donde acaba, no voy a decir cómo acaba, pero donde acaba, tiene para un otro libro, dos libros, los que haga falta. Ese camino desde el meteorito hasta lo que ocurre al final, yo creo que está muy bien explicado, muy bien narrado. Yo creo que coge los detalles justos para que no te chirríe en ningún momento ese personaje, por mucho que muchas veces piensas y dices, jo, una mujer puede hacer tantas cosas y conseguir tantos cambios o lo que sea simplemente por... Vela. Pero está muy bien. Y esa lucha de las mujeres, esa lucha en momentos contra el racismo, o por lo menos que te enfrente a ese racismo. También ese, aunque sea un detallito, pero que no sea la típica novela de los americanos son maravillosos, son estupendos y, y gracias a ellos se va a salvar el mundo. Pues que metan otras culturas, aunque sean bastante tangencialmente, pero que metan otras culturas, pues también se agradece. Pero bueno, estos son los tres libros que me ha tocado leer. La verdad es que se disfrutan los tres, pero lo que quería hacer era un alegato, ya me conocéis, a favor del producto nacional. Porque me ha sorprendido y ya os digo, este Mary Robinets me encantó. Los anteriores también me han gustado mucho. Pero como vengo de la edición anterior, que teníamos a, a Nieves Mories, que teníamos, aquí tengo los libros de Nieves Mories, la tengo por ahí guardado. Tengo el de Diana Morales, el de Arcano del Jilguero, Ela. Esos tres libros no tienen nada que envidiar a estos. Y hay muchas veces se nos olvida. Y una de las cosas que me gusta mucho de ser jurado en estos premios que puedo es que el poder ver lo que se está venido a ver. Y ya veis, el anterior también, Guy Chambers ha vendido nada de libros. Este también, ya veis que toda la cantidad de premios que tiene, todo. Y considero que no tiene, si cogemos ciencia ficción, no tiene nada que envidiar el libro de Diana Morales, el de Voces en la Ribera del Mundo, este, o el anterior. Son complejos, es muy complejo, es muy, muy rico. En cuanto a terror, tiene nada que envidiar y es más, para mi gusto. Yo digo que yo aquí hablo de mis gustos.
gusta a mí, lo que me atrae a mí y lo que me llama la atención a mí. A mí, como libro de terror y como historia, está mucho mejor el de Nieves Mories como historia que, que El Jardín. Y no es que sea un libro malo el del Jardín, pero es que el de Nieves Mories es tan bueno que, que es que hacerle sombra no es fácil. Y en este caso no hay fantasía, pero el de Arcano y el Jilguero me parece un guía, libro y una también lo que es que os decía con de Becky Chambers, esas luchas filosóficas que tiene en la novela y así. Justo el Arcano del Jilguero tiene muchísimo de eso y esos cambios de personaje, esa evolución de un personaje, además, esa si habéis leído el Arcano del Jilguero, pero os recomiendo muchísimo porque esa lucha interna del personaje y esa lucha interna tú como lector de que si está legitimada una violencia extrema con una persona con tal de salvar a no sé cuántas, tipo de preguntas que son tan potentes, plantearlas en un libro, bestial. Entonces, simplemente lo que quería decir es que estos tres libros que os he enseñado aquí, Chambers, Robinet, el taller de huesos, son tres libros que te lo pasas bien leyendo. Que son amenos y te hacen pensar, los tres, están bien ambientados, están bien escritos, pero que muchas veces parece que ponemos todos estos por encima de lo que tenemos aquí, no tenemos por qué hacerlo. Por supuesto que hay libros muy buenos en el extranjero y libros malos aquí, pero que cuando encuentras aquí libros buenos, tienen a que quería hacerse de gato para que valoráramos el producto aquí y sobre todo porque me he dado cuenta de eso, que vengo de ser jurado con esas tres pedazos novelas que ganó la de Voces en la Ribera del Mundo, pero podía haber ganado cualquiera de las otras dos, como con estos tres libros y te das cuenta que hay mucha calidad. Y sobre todo ahora que estamos en... Bien, justo hoy acaba el de Autoras Octubre, también poner en valor autoras. Autoras que son autoras que escriben género, es decir, que darse más piedras sobre su tejado, y son autoras que lo están haciendo muy bien, que están ganando premios internacionales y que ya están cogiendo un nombre, Mary Robinette como tanto Mary Robinette aquí con Hacia las Estrellas como Becky Chambers con Una órbita cerrada y compartida. Creo que ya la conocéis los nombres, si más o menos estáis en el mundillo de esto, o os gustan los libros y vais a librerías así, seguro que los conocéis. Y es posible que Sarah Reed es la primera novela que publicada, seguramente no sonará, pero si sigue por este camino y sigue publicando este tipo de cosas oscuras y con esos toques, yo creo que también va a ser conocida y va a dar mucho que hablar. Y bueno, hasta aquí mi aportación a estos premios Guillermo Vázquez. Dice maldita hidratación. ¿Algo que aportar? ¿Algo que comentar sobre estos libros? ¿Os habéis leído? Bueno, ya sé que Carla sí, ha participado en alguno de ellos, o sea que... ¿Qué voy a decir? Pero ya os digo, yo creo que ninguno de los tres os va a defraudar, pero depende de estilo. Más oscuro, hacia las estrellas es más ameno, vamos a decir, en el sentido que es más una aventura continua y tiene mucho ritmo. Y el de Becky Chambers tiene esa parte filosófica potente que a mí personalmente me gusta. Vale, aquí Carla dice que a mí me decepcionó el Becky Chambers, pero es que me gustó tantísimo el primero que morí de hype. Culpa mía. A ver, es cierto que, claro, estamos hablando de estar aquí arriba y de repente decir, y ahora a ver qué voy a leer. Y son muy distintos los dos libros. Pero, pero los dos son muy... A ver, el primero es una auténtica.
Pero esto también me parece muy, muy disfrutable, y sobre todo lo que os decía, esa parte de filosófica, de evolución de la persona, de crecimiento de la persona, de que como lector vayas viendo ese crecimiento, ya sea de una humana como es Jane, o como una IA que es Sidra. Ese crecimiento, el ir viéndoles cómo van evolucionando en la relación humanos-IAs, son factores, pues como los que os decía antes, TAC, como era dentro de esos círculos bastante cerrados que no son los personajes. Me gustó mucho eso. Ya os digo que, por ejemplo, de esa parte final en la que es más eh, esta parte final en la que estaba más dulcificada, más final así, pues me chirría un poquito. También no es completamente válida, lo que pasa es que para esas cosas un poco más cenizo. Además, los finales están edulcorados, no tan esto, pero bueno, pero es una opción completamente válida. Pero os digo que yo empecé por el primero, me gustó mucho saber que es distinto el libro y leer una cerrada de compartida que la verdad también se disfruta y lo que se puede hacer también es para que no sea tan seguido, pues igual dejas unos libros por medio, para que no tenga hype tan alto como le pasaba a Carla, y coges el segundo y a ver qué te parece. Y por ahí dice, yo quiero acordarme la madre que os trajo al mundo porque ahora voy a ser más pobre de lo que era antes de conocer. Ya, eso me suele pasar a mí también. Las de libros por todo. Hablar de la digital. Pero bueno, ya os digo, si os tengo que decir personalmente, a mí, de los tres, el libro que más me ha gustado, seguramente es el Gracias, Estrella. Necesito de puntuaciones ni nada porque eso no puede hasta que no se el juego final. Eh, pero también es verdad que son tres muy diferentes. Entonces, puede pasar cualquier cosa. Y también os aseguro una cosa. Normalmente tengo un ojo malísimo para, para los premios. Y normalmente siempre yo apuesto por caballo perdedor. Pero bueno, yo creo que este año pues igual sí acierto. Otros años aposté por Nieves y nada. Otro año me acuerdo que aposté también por Escena Jurado con Clorofilia, que me fascinó ese libro y tampoco. Así que no os fiéis tampoco. Yo os hablo de mi opción y ya está. ¿Qué dicen? ¿Estarás en media hora, minutos así? No. Seguramente me voy a ir ya porque hay que dar de cenar aquí a las vistecillas. A ver, pues mira, ahora que dice Carla, vamos a ver. Y así te enseño dónde aparece Carla. Sí, es cierto. A ver que se le vea. Uy, qué malo soy yo para esto. Yo como no tengo esto de Carla de que se autoenfoca y todo eso, pues no se lee. Pero aquí, si veis aquí en galeradas, no sé qué, aquí, ahí aparece Carla. Qué mal se ha visto. Tengo que hacerme con una cámara que haga autozoom y estas cosas maravillosas. Pues sí, pues ahí está Carla. Claro, tan chiquitita. A ver, me fijo mucho en los detalles, pero tanto como para leer eso no me da, la verdad. Mira que hay muchas veces que me suelo fijar, sobre todo el tema de traducción y eso sí me suelo fijar, ¿eh? Sobre todo depende de qué libros y si me ha gustado cómo está traducido y todo eso, me suele gustar. Pero bueno, pues si no queréis comentar nada más, muchísimas gracias por venir por aquí. Este libro seguramente lo traceré en tres partes, porque así pues, cada editorial, si quiere, pues tiene su parte o entero, no sé, yo explicaré luego en YouTube. Pero lo he dicho, muchas gracias por pasaros. La semana que viene no sé si haré directo entre semana algún día, pero como luego ya me voy a Barcelona, pues el domingo seguro que no. Pero lo dicho, entre semana a ver si puedo hacer algo, aunque sea pequeñito así, ya veremos. Tipo como de locura de clases de chavalillos. Pero lo dicho, muchísimas gracias. Maldita, dime, que me abrigue. Sí, sí, tranquilo, yo me abrigo y además, y comer, sí, ya te aseguro yo que como.
Yo te aseguro que yo como y como mucho. Lo que pasa es que también tener dos hijos quema mucho, así que uno por otro. Vale, pues muchísimas gracias, Tati, Carla, Carla, muchas gracias por estar por aquí. Y lo dicho, nos vemos en nada. Con una nos vemos en nada por Barcelona, que tengo muchísimas ganas. Otra espero también verte pronto. Otra Carla. Tita. Y, y Tati, pues también espero que ese día, sábado o domingo, seguro que nos. Pero lo dicho, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por este ratito. Y, y a seguir así. De cambio de mes. Y me da muchos ánimos para el nano. Va a ser intenso. Vale. Gracias. Siguiente. Luego.